desde este momento y hasta las 17, con fundamento. Análisis semanal de la realidad política, social, cultural y económica. Coordina, Roberto Marra. Conduce, Conrado Rodríguez. Muy buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes, otra semana de Con Fundamento. Me acompañan como siempre en estas últimas semanas el profesor Eduardo Gorosito. Buenas tardes. Y el señor Daniel Valls, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas tardes a todos y gracias. Bueno, no está nuestro conductor habitual, ha tenido que faltar esta vez por otra circunstancia, pero lo vamos a perdonar. Por ahora lo vamos a perdonar por esta cuestión del faltazo que se está pegando hoy. Pero no, tuvo un inconveniente muy serio familiar la semana anterior, así que por el momento no pudo venir. Pero yo creo que la semana que viene ya va a estar por acá. Bueno, hoy vamos a tener un programa donde a la última media hora vamos a contar con la presencia de una urbanista, arquitecta, la arquitecta Cristina Pradolini. Vamos a hablar sobre autonomía municipal, que es bastante interesante el tema y que está muy en boga por el tema de la reforma constitucional. Así que va a ser muy bueno escucharla. A ver, tiene una posición bastante distinta a la que escuchamos habitualmente. Pero también tenemos otros temas, tenemos historia, tenemos economía con el profesor Eduardo y tenemos el video de nuestro columnista de cabecera, el doctor Jorge Rashid. Si podemos ponerlo al aire. El 7 de septiembre, día de elección bonaerense en la provincia de Buenos Aires, tiene dos objetivos fundamentales para el peronismo, para Fuerza Patria, para la comunidad, para la patria también. Porque el primero va a ser cambiar el humor social hacia las elecciones de octubre de diputados nacionales, donde podamos frenar esta pesadilla que hoy estamos viviendo. El otro motivo importante de la victoria de Fuerza Patria será, sin dudas, que Axel Kicillof pueda gobernar los próximos 2 años profundamente para dejarle al peronista que vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires, una provincia que haya profundizado la presencia del Estado. Un Estado que es la contracara del gobierno de Milei. Mientras Axel ha inaugurado más de 200 escuelas construidas por la provincia, Milei ha abandonado las casi 100 escuelas que estaban en construcción por parte de la nación. Mientras Axel entrega viviendas, tenemos viviendas sin terminar del Procrear y las que estaban terminadas robadas a sus adjudicatarios por Milei. Tenemos un Banco Provincia que alivia los bolsillos de los bonaerenses, pero que además fortalece a la industria, mientras Milei no solamente encarece tratando de mantener la macroeconomía y un dólar barato, destruyendo la industria nacional. Las pymes en la provincia tienen el apoyo y la industria en general tiene el apoyo del gobierno de Axel Kicillof. Está ampliando el puerto de Bahía Blanca y se ha hecho cargo de la destrucción que provocó la catástrofe en Bahía Blanca, mientras Milei vetó hasta la ley que el Congreso había otorgado ayuda al pueblo de Bahía, al pueblo bahiense. Entonces estamos ante un dilema central, un dilema que se va a resolver en esta controversia el 7, porque el 7 es Axel o es Milei. Es el Estado al servicio del pueblo y el reclamo popular, de un gobernador que puede salir a andar en bicicleta con sus chicos, honesto, trabajador, humilde, austero,
Y un Milei que lo único que hace es sembrar odios, tratar de destruir la comunidad organizada. Axel ha inaugurado los mercados regionales y Milei ha abierto la importación, destruyendo todas las provincias argentinas y las producciones regionales. Bueno, Milei ha creado desocupación, ha echado gente, ha maltratado y reprimido a los jubilados, a los discapacitados, y le ha sacado los medicamentos. No solamente a los jubilados, que ahora tienen su muerte pactada en cuotas, sino que además los tratamientos oncológicos y de enfermedades raras fueron interrumpidos. Entonces no es una elección donde todos somos iguales. No todos somos iguales. Quien propaga el odio, propaga la destrucción y el caos, propaga la entrega de la patria, y quien propaga la construcción, como las rutas que se están rehaciendo. La ruta 11, usted la va a transitar el fin de año cuando vaya para la costa, la está haciendo la provincia. Y las rutas nacionales, algunas le fueron otorgadas para poder repararlas, incluso a la provincia, que ha sufrido un recorte de 12 billones de dólares. Funciona el Instituto de Previsión Social, funciona el IOMA, y se inauguran cada día más hospitales, más centros de salud, y se está distribuyendo medicamentos gratuitos en la provincia y también en el IOMA, donde la respuesta cada día se hace más difícil, porque el enfrentamiento que ha propuesto Milei a Axel Kicillof es la propuesta del enfrentamiento entre el país unitario, entregado a fuerzas externas, y el país y de nuestra patria soberana, libre y justa. La verdad es que es Milei o es Axel. Y así como Milagro Sala sigue presa y Cristina ha sido presa, nuestra garantía es que la democracia sea plena para que salgan en libertad y no haya más presos políticos ni más represión en la Argentina. Bueno, ya estábamos escuchando entonces la reflexión de nuestro compañero Rashid, por supuesto siempre evaluando, y específicamente este caso electoral en la provincia de Buenos Aires, que se acerca, falta muy poquito para eso, solamente un par de semanas o 3 semanas creo que falta, para la elección de verdad se decide algo trascendente. Si esa elección sale mal para el lado nacional y popular, lo veo muy complicado, ¿no? Para octubre. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Y es un desideratum, sin duda. Se trata de la principal provincia del país. Sin duda. Número de electores. Y está claramente enfrentado dos modelos, ¿no? Uh-huh. Sí, con mucha claridad están enfrentados. Axel está llevando adelante un gobierno que tiene que estar tapando agujeros todo el tiempo por la falta, justamente, como decía él, de presupuesto que le negó el presupuesto que le corresponde por coparticipación. Directamente se lo quitaron, tratando de ahogarlo, ¿no es cierto? Sin embargo, la gestión de Axel Kicillof es bastante notable, aún con las dificultades que está llevando adelante, para poder mantener por lo menos los mínimos criterios de justicia social que se pueden tener en una provincia donde la demanda es muy grande, donde la cantidad de habitantes es muy grande, donde la producción industrial es de la principal del país y ha bajado y ha habido muchos despidos y hay ese tipo de situaciones donde las intendencias también juegan un papel muy, muy importante y se la ven fiera porque también les han quitado medios medios económicos como para poder afrontar las necesidades de subsistencia ya casi en lo cotidiano. Que no pasa en todo el país, por supuesto, pero la provincia de Buenos Aires tiene una resonancia mayor por la cantidad de habitantes y la importancia que tiene en lo económico, lo tremendamente extensa que es. Claro, bueno, pero acá evidentemente la estrategia, la macroestrategia, sí se centra en eso, en tratar de descalificar y desprestigiar primero la gestión de Axel. Cuando hablas de la cuestión de la justicia social, es imperativo que mencionemos o subrayemos
que la negación de la ayuda a Bahía Blanca Sí, sí. se inscribe en el terreno de las infamias. Con una actitud así, ya habría fundamentos como para gestionar o activar esto del juicio por traición a la patria, porque esta es una actitud absolutamente canallesca, Sí. cuyos destinatarios son los habitantes de la nación argentina, que han sido agraviados o injuriados doblemente por el tiempo y también por las actitudes de un gobierno que, en lugar de solidarizarse, se solaza con eso y hasta, si se quiere, como hemos hecho mención en otras oportunidades, es un vejador porque humilla, pero a su vez también se complace en hacerlo. Ujú. Es decir, es como una especie de exaltación de la crueldad. Ujú. Es decir, que nos hace recorrer el diccionario de la Real Academia Española buscando esos elementos, porque vejación implica justamente eso, no solamente la lacra moral de humillar a alguien, sino que además enorgullecerse de eso, darle Sí. publicidad. Ujú. Bueno, estos son los tiempos que estamos transcurriendo. Fuera de la acción directa desde el gobierno nacional, tenemos, por ejemplo, los factores concurrentes acá en la provincia de Santa Fe. La actual vicegobernadora está como candidata en estas elecciones de octubre. Bueno, ella habla con relación a las subsidiaciones y entonces dice, se los subsidia a los bonaerenses. Entonces está haciendo una referencia directa, Claro. es decir, como una predisponiendo a la población en contra de Axel Kicillof. Y el hecho grave del fentanilo, que marca realmente la ausencia del Estado, indudablemente, porque el organismo fiscalizador, que es la ANMAT, Ujú. ha sido modificado, si tiene otros dirigentes, otros jefes políticos. Y el ministro de Desregulación, Sturzenegger, está concretando eso, está concretando el relajamiento de todo tipo de control. Y si estamos hablando de medicamentos, es grave, eso ya es cuestión del terreno del Código Penal. Y el actual intendente de Rosario, Pablo Lautaro Hapkin, en unas declaraciones que he visto publicadas ayer en el Decano de la Prensa Argentina, haciendo referencia a esto, que ya lo habíamos dicho, la Municipalidad de Rosario se presenta como querellante en ese juicio. Dice, entre otras cosas, que este problema aparentemente deviene de años anteriores y está haciendo una alusión a que posiblemente en el gobierno de Alberto Fernández habían empezado esas irregularidades. Y está haciendo leña del árbol caído, porque sin duda la gestión de Alberto puede haber sido cuestionable en algunos aspectos, pero en la cuestión de la salud recibió un gobierno que estaba careciente de un Ministerio de Salud, porque Macri lo había suprimido. Macri suprimió el Ministerio de Salud con el ministro Adolfo Rubinstein, que de cualquier manera continuó y de ministro devino en secretario Secretarios. de Salud. Sí, sí, me acuerdo. Y además en la gestión de Alberto Fernández estaba un sanitarista como Sí. Ginés González García, un hombre que ha tenido una gestión realmente inobjetable. Sí, que echaron vilmente. Yo Y terminó y murió procesado. Exacto. Bueno, Sí. entonces, estas referencias así indirectas
es decir, como hechas al pasar, porque no son acusaciones directas, porque no tienen fundamento, en alguna medida hablan de que la elección en la provincia de Buenos Aires se nacionaliza. Sí, sin duda. Sí. Perdón, Sí. a propósito de lo que mencionaste de Bahía Blanca, es importante la noticia reciente, Ujú. de hace apenas un par de horas se difundió, Sí. es que la oposición en la Cámara de Diputados logró los votos para discutir el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia de la Discapacidad, Ajá. pero además la oposición busca insistir con las leyes previsionales y la emergencia para Bahía Blanca. Es decir, además la oposición va a intentar sancionar las dos iniciativas impulsadas por los 24 gobernadores. Esto es importante porque el gobierno se va a enfrentar ahora a un dilema. Mm. Es posible que inicie una judicialización del tema, lo cual lleve a postergar por meses Así es. el tema de esta decisión de la Cámara Ya de dijo Diputados. que lo iba a hacer, sí. La Cámara de Diputados ha hecho un veto al veto Sí, presidencial. sí, sí, en lo que definitiva. corresponde, va, lo que se hace. Y bueno, legalmente. ahora se abre un espacio de pelea y seguramente va a terminar en esta judicialización que es tan utilizada cuando se quieren postergar. Sí, una judicialización que sirve nada más que para eso, para postergar, porque lo que no puede hacer ninguna Corte Suprema es anular lo que resuelve un Congreso. Supongo. No, sería ya una superposición de poderes. Exactamente. El ministro de Gobierno, Guillermo Francos, también ha hecho una declaración ayer diciendo que si prospera la iniciativa de la oposición, lo que puede decir es que el gobierno no está en condiciones de afrontar Sí, ya lo había dicho. esas erogaciones. Se suma, es decir, que sin duda comprometen esa joya que se supone que tiene, que es el crédito fiscal. Sí, el crédito fiscal. Ahora, es interesante señalar que los datos económicos de hoy, de ayer inclusive, el gobierno ahora va a echar la culpa a la oposición y a la Cámara de Diputados de la responsabilidad de boicotear el superávit fiscal Sí, sin duda. por esta decisión de la Claro. Cámara de Sí, sí, Diputados. así va a ser. En realidad, el superávit fiscal está ya siendo eliminado por el propio gobierno con las altísimas tasas de interés vigentes Ujú. y la cantidad de intereses que perjudican al propio gobierno con el Sí, sí. endeudamiento de las letras que se renuevan mensualmente. Es Sí, decir, sí, sí. esta es la magnitud de los intereses que debe pagar a los acreedores en pesos, que es eso lo que pone en discusión la existencia de un superávit fiscal. Ahora le van a echar la culpa a la Cámara de Diputados por Claro, estas decisiones. sí, claro, van a aprovechar eso. Este, Pero, lógico. Además, Pero, además Eduardo, tengamos en cuenta, porque el marco de referencia de esta situación, que no es preciso ser un conocedor de la materia, no un especialista, es una cuestión de mero sentido común. Esta administración actual nacional está gobernando sin presupuesto, pero lo ha hecho no porque fue un juego de la oposición como se le hicieron a Alberto Fernández, que lo dejaron sin presupuesto, sino que acá deliberadamente el gobierno nacional, es decir, se maneja sin presupuesto, porque de esa manera puede hacer el manejo discrecional de las partidas de dinero, que es, de hecho, es una cuestión que es inconstitucional, porque una cuestión es que no tenga presupuesto porque la oposición no se lo aprobó, lo rechazó, sino que acá deliberadamente lo está haciendo. Y este es el segundo año consecutivo. No han tenido ningún problema en no tener presupuesto, lo cual es una cosa que deja al país entero y inclusive a los inversores, a los cuales tratan de seducir, sin referencias.
sin referencias de lo que se va a hacer, porque el presupuesto justamente es eso, es un programa de todo un año, de Claro. todo lo que se va a hacer, Claro. de las medidas que se van a tomar, etcétera. Es decir, en la jerga se dice que es la ley de las leyes. Todos los años la ley de las leyes es el presupuesto. Sí. Además, es decir, y en esto también Eduardo, como hombre de la economía que sos, bueno, quiero decir que realmente el criterio del Fondo Monetario Internacional para juzgar la política que está llevando adelante Milei, evidentemente es un criterio absolutamente laxo y discrecional. Porque ¿cómo puede tomar como serias las propuestas de un gobierno que ha decidido manejarse sin presupuesto? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo aprueba ese tipo de comportamiento? Bueno, ha hecho la vista gorda, como se dice comúnmente, a muchas situaciones del gobierno en estos últimos días, que después vamos a mencionar en el Sí. espacio Ahora, cuando vamos específicamente ese económico. tema, sí. Pero además se ha desmedido en elogios al gobierno, invocando inclusive la baja de la pobreza, que no se sabe de dónde sacó ese dato, Sí. totalmente alejado de la realidad que se vive y que vemos en la calle, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte en realidad es parte de una política de ayudar al gobierno en este periodo que va hasta el mes de octubre, hasta las elecciones, Ujú. para que tenga un buen resultado y yo creo que el video de Jorge Rachid, esclarecedor, lo que hace señalar que la elección en la provincia de Buenos Aires, por el peso de esa provincia, es un anticipo de lo que puede ocurrir a nivel nacional Claro. el 27 de octubre. Eso me ¿no? parece que nos está advirtiendo, sí, señor. Por eso Rashid hace tanto hincapié, Mm. o es Axel o es Claro, se está jugando Milei. una partida. Es Axel o Milei, Exacto. no hay medias tintas, ¿no? ¿Les parece? Vamos a un breve corte y después venimos con Eduardo y su tema económico. Bueno, ya estamos de vuelta. Eduardo, como siempre, nos va a dar una síntesis de lo que está aconteciendo económicamente, tanto en el mundo como en la Argentina, así que prestémosle atención porque se está jugando mucho en este momento, como decíamos recién, aunque estábamos hablando de lo político en la provincia de Buenos Aires, pero se está jugando mucho en este momento el gobierno del general Milei, porque ese ya es una dictadura, en estas cosas que está haciendo con la cuestión del déficit, superávit, o sea, extrañeza y la negación absoluta de la existencia de la realidad. O sea, está viviendo en Narnia directamente, no sé qué es lo que quiere hacer. Así que, Eduardo, esclarecenos un poquito, dale. Bueno, no sé si voy a esclarecer. Bueno, pero vamos a intentarlo. Pero vamos a hacer un intento de, al menos resumir, porque hay una cantidad tan grande de noticias económicas, y más aún de todas las notas que llegan y se transmiten por las redes, etcétera, etcétera, que bueno, resulta a veces complejo separar aquello que puede ser lo más importante para señalarlo acá en este informe, ¿no? Uh-huh. En el plano internacional hay una situación interesante que es analizada inclusive, por supuesto, dentro mismo de los Estados Unidos, que es el hecho de el avance
en los últimos años, en la última década, de la República Popular China, en su peso en el comercio internacional, Sí. ha sido tan importante y se ha acentuado a partir de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, gracias a la política de aranceles, a esa guerra comercial que desató el presidente Trump el 2 de abril y que ha creado una situación en la cual muchos países que comerciaban con Estados Unidos van dejando de hacerlo y empiezan a negociar más con la República Popular China. Es decir, Estados Unidos, y más precisamente el gobierno de Trump, con esta medida en función de acorralar a China en esta guerra de aranceles, se ha peleado también con el resto del mundo, inclusive con sus propios aliados, Así es. Fíjate. y lo que ha hecho es incrementar Sí. el peso de la República Popular China en el comercio internacional en este periodo de... Te quería decir desde que solamente gobierna. como un agregado a eso que estás diciendo y en correspondencia con eso, el notable acercamiento que hay entre India y China, que eran Sí. enemigos, Sí, sí. enemigos de agarrarse con armas, Sí, digamos. sí, sí. Y ahora se están juntando y han aceptado que ese es el destino común. Exactamente. Bueno, corroborando esto, el lunes pasado, el gobierno de Trump en los Estados Unidos aprobó, sumando el porcentaje de aranceles que reciben productos desde el exterior como el acero y el aluminio. Así es. Es decir, se continúa en esta política en donde Estados Unidos lo que está haciendo es una política de aislamiento internacional. Esto, por supuesto, no nos deja de afectar a nosotros, ¿no? Claro. Porque hay algo que tenemos que mencionar. Trump también ha fomentado a través de subsidio en estos últimos tiempos la producción de molienda de soja, de harina de soja, dentro de las fronteras norteamericanas. Y eso no hace más que crear una competencia adicional con la propia Argentina, Sí, bueno. que hoy es su principal aliado con el gobierno de Milei Sí, en América Latina. Exactamente, sí. Entonces, esto es interpretado inclusive por productores agropecuarios importantes, y hay luces encendidas en varias organizaciones agrarias, porque implica un duro golpe desde el principal aliado internacional del gobierno y no hace más que reverdecer la vieja política de competencia que ha tenido la Argentina históricamente con los Estados Unidos, porque ambos son productores de granos, de carnes, de alimentos y compiten por los mismos mercados desde siempre. Claro. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial acá ha habido un enfrentamiento crónico que se contradice con esta política de subordinación permanente del gobierno de Milei con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Sí, lo que más llama la atención respecto a eso, a propósito de la falta de complementariedad de las dos economías, es por qué los productores agrarios, los grandes industriales, insisten con el acercamiento a Estados Unidos de los gobiernos que los representan a ellos. y más que nada insisten con la quita de las retenciones. retención, claro. Insisten con eso. Inclusive las mineras que han logrado la quita de las retenciones al cobre están pidiendo lo mismo con el litio, Sí, claro. están pidiendo lo mismo con el oro. Es decir, quieren el negocio Ah, de la extracción y Sí, del sí. saqueo Sí, sí. integral, Totalmente. sin que haya absolutamente ningún cero impedimento impuestos, eso es lo que piden. para llevarse Sí. los recursos naturales. Es decir, que estamos, es la vuelta al sistema feudal para ellos. Es decir, el sentido de propiedad absoluta por uno, el derecho omnímodo, ¿no? Sí. Bueno, esto es un tema interesante de tratar porque muestra cómo la política internacional, económica, repercute directamente también Que- en claro, nuestro país, Lógico. por más que haya cosas que no se difunden, ¿no? Como este tema de
el subsidio por parte del gobierno norteamericano a la producción de soja, de harina de soja, etcétera, que va a perjudicar en la próxima cosecha a los argentinos, El general Perón especialmente decía, al sector agropecuario, agroexportador. el general Perón decía que la política es geopolítica. La política internacional. Sí, sin duda. Sí. Bueno, esta situación que estamos viviendo a nivel de la política económica interna, es bueno señalar que en el mes de julio, el mes pasado, hubo una serie de medidas por parte del Ministerio de Economía y también por parte del Banco Central, de la Autoridad Monetaria, que generaron una importante modificación y cambios en la liquidez de pesos de los bancos. Estos movimientos derivaron en un incremento de la volatilidad de las tasas. Cuando hay volatilidad de las tasas, la inversión se corta. Seguro. Esto de la volatilidad de las tasas provocó un mayor costo del financiamiento para el sector público mismo, que ahora está pagando intereses por los propios créditos que solicita y que va renovando mes a mes, y el encarecimiento de algunas líneas de créditos para las empresas. Con tasas tan altas, un empresario va a pedir un crédito y le resulta sumamente oneroso solicitarlo. Obviamente. Una de las principales formas de endeudamiento últimamente son los adelantos en cuentas corrientes. Y fíjense ustedes que pasaron a promediar en el mes de julio de un 37% a principios de julio al 70% el 21, 22, 23 de julio. Tremendo. Bueno, está claro que el gobierno lo que prioriza es la estabilidad cambiaria y en función de eso hace uso de dos anclas fundamentales. Una son las altísimas tasas de interés para que los inversores, en lugar de comprar dólares, lo pongan como pesos a tasas altísimas, con un costo muy serio. Y por otro lado, tener anclado a las jubilaciones y los salarios, que en general han sido pactados en comisiones paritarias con un aumento del 1% en promedio con distintos gremios. Y también favorece estos dos elementos, la bicicleta financiera. Claro, ¿qué inversor, qué productor industrial va a hacer una inversión en la producción? Totalmente. Si logra una tasa altísima, un plazo fijo común al cual acceden muchos ciudadanos que logran tener algún ahorro, más de 1.000 pesos ya podés hacer, creo que 1.000 pesos, 10.000 pesos podés hacer un plazo fijo. Muy mínimo, Hay tasas de interés del 41 al 44% de acuerdo a los bancos, sin hacer nada. Entonces te imaginas a niveles mayores de inversión, esto significa, y preguntarse, ¿no? ¿Qué empresario va a invertir en la producción cuando hay una posibilidad de especulación financiera sin hacer nada tan alta, ¿no? Ahora lo llamativo es que esto es una repetición, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. En este caso tiene una fecha, elecciones de octubre. Sí, claro. Esto significa que si el gobierno llega a ganar las elecciones, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, o el 27 de octubre en La Nación, a partir de ese mismo día de la elección se viene una situación que va a haber que agarrarse los pantalones a nivel de tipo de cambio, sin duda. A nivel de inclusive de endeudamiento, ¿no? Porque se está pateando para adelante mes a mes todos los vencimientos de deudas en pesos, que son gigantescos. Así es. Se habla de billones. Después lo van a licuar con el dólar. Bueno, el problema interno, la crisis es innegable, es visible, está ahí, frente a nosotros.
cerraron 16.000 kioscos. Sí. Por ejemplo, 16.000 kioscos representarían 16.000 familias, pongamos, Sí, es decir, claro, que sí, se sin encuentran duda. privadas ya de su fuente de ingresos. Tuvimos a el dirigente PYME Sí, sí, así que- la semana pasada. El gobierno de Milei se lleva puesto casi 13.000 pymes. 15.000 dice justamente. Hoy hay una invitación que nos mandó Bueno, Cisca, 15.000. sí, eso evidentemente implica, es decir, un estado realmente bueno, estamos en situación, en un coma económico. Sí. Eso que vos decís, Daniel, se expresa o tiene como causa la situación con la deuda externa. Es decir, todo este ajuste en función de asegurar el pago de los intereses de la deuda, no del capital, de los intereses de la deuda externa, que en los próximos años va a ser gigantesco. Ujú. Fíjense ustedes, y esto es bueno recordarlo, en abril pasado el Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo programa, le llaman de facilidades extendidas, que realmente es un endeudamiento excepcional para la Argentina, por 20.000 millones de dólares, que se suman a los 42.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri en su momento. Lo que está dando así luz verde el Fondo Monetario a un nuevo financiamiento excepcional de contenido político para ayudar al gobierno de Milei, en este caso, como lo trató de hacer infructuosamente con el gobierno de Macri. Además, la última revisión que se hizo el Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina con técnicos especializados para ver cómo anda la marcha del gobierno, que terminó en facilitarle 2.000 millones de dólares de esos 20.000 prometidos, dio, según el Fondo Monetario Internacional, un resultado positivo la revisión. El informe final se termina en enormes elogios para la marcha económica del gobierno, afirma que la pobreza está disminuyendo, una cosa llamativa, y por otro lado, anunció la próxima revisión para otorgar otros 1.000 millones de dólares de endeudamiento para la Argentina, luego de las elecciones parlamentarias en octubre. Es decir, que no va a haber ningún informe. Con eso se impide que pueda haber alguna observación crítica antes de las elecciones. Claro. Y le deja un campo de orégano al gobierno Sí. con el último informe que se va en elogios a la política económica nacional, ¿no? Así es. Bueno, todo esto no es más que una expresión de esa ayuda política del presidente Trump a su correligionario Milei, que en realidad es su lacayo Milei, y que es su principal aliado hoy en América Latina. Y esto se expresa con la llegada y una nueva visita del comandante del Comando Sur Así es. de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que está allá en Buenos Aires. Está en la Buenos cumbre. Aires. sí. Y se suma otro dato interesante para conocer. Se dio a conocer hoy. Hay negociaciones reservadas, por lo tanto son casi secretas, entre el gobierno nacional y el Tesoro de los Estados Unidos para una ayuda, entre comillas, excepcional, ya del gobierno directamente de Estados Unidos. No el Fondo Monetario, Sí, sino sí, del sí. gobierno. Sí. Es lo que se llaman swaps. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esos swaps? Primero hay que señalar que esa ayuda surgió como propuesta del propio secretario de Tesoro Scott Bessent de los Estados Unidos cuando visitó la Argentina en abril pasado, que fue recibido con los brazos abiertos por Milei, a fotos de besos, abrazos, etcétera, Después de un que- estilo nada anglosajón, Claro. pero sí No, para Después que Milei Sí, había sí. tenido esas declaraciones contra los homosexuales y demás, porque Scott Besson es homosexual.
Entonces, bueno. Ah, sí. Sí, sí, vino, sí, 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 ¿Será un dato. bueno difundirlo Es un esto al dato. aire? Sí, sí, No, total. digo, Presos no vamos a ir, ya estamos presos. ¿Usted qué cree? porque a lo mejor se ofende John, Bezos. No, Scott imagínese, Bessel. Bessel. Scott Mientras Bessel. le dejen sacar unos dólares. No. Bueno, el tema es que hay negociaciones reservadas para una ayuda ya directa Sí. del gobierno a través del Tesoro norteamericano. No, lo hizo con Aparte Macri. de esto del Fondo Monetario, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, supongamos que eso fuese así, Eduardo. Eso tal vez hasta si se quiere no sería tan escandaloso porque en definitiva, bueno, por lo menos por lo que dice Milei y por lo que suele decir Trump, aparentemente Estados Unidos y Argentina son dos gobiernos amigos y que independientemente, bueno, los gobiernos pueden, es decir, hacer arreglos binacionales. La cuestión es, referido a lo otro, a lo anterior, es el relajamiento de las normas de un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que tiene una cantidad enorme de socios. Y que esos socios, salvo en el caso de Estados Unidos, no están para nada de acuerdo con lo que el Fondo Monetario está haciendo ahora con respecto a la Argentina. Pero el Fondo Monetario no es democrático. Porque está contraviniendo, es decir, su propia norma, su eso está carta claro. orgánica. Reglamento. Sí, La reglamento, sí. orgánica. Entonces, está haciéndolo, además, de una manera muy desprolija, es muy grosero. Ha relajado, por ejemplo, las revisiones, que hace cada 3 meses, ahora son cada 6. Eduardo acaba de decir, por ejemplo, que es obvio que la próxima revisión va a ser después de las elecciones. Es decir, vamos a hacer de cuenta que anda todo bien, pero en economía las cosas no son así. Sí, además hay algo para señalar, que yo creo que esta ayuda del Tesoro, ayuda entre comillas del Tesoro directamente a Milei, Por eso, pero es una ayuda política. es cuando ya el propio Fondo Monetario Internacional ha hecho algo fuera de toda su carta orgánica, que son estas facilidades extendidas como eufemismo, Sí. que se denomina esta excepción política extraordinaria, y marca el peso de la decisión del gobierno de Estados Unidos y de Estados Unidos en las decisiones del fondo. Los demás son títeres que terminan acompañando a la política que les dicta Estados Unidos. Bueno, la noticia hoy es importante sobre este tema porque además marca la condicionalidad que impone el Tesoro de Estados Unidos para esta ayuda. El objetivo es ayudar ahora por el tema electoral, de las elecciones al gobierno, pero además apuntar a sacar a China Sí, sí. del espacio económico que Sí. logró en la Argentina. Ese, no te quepa duda Ese que es el objetivo central. número uno. Y sí. ahí están. Sí, sí. Pagarle dentro de un año los swap a China, Exacto. que fueron sin condiciones políticas, y por otro lado, liquidar los pocos convenios que quedan en pie con China referente a algunas obras de infraestructura, especialmente en la Patagonia y en otros lugares Ahora, del país. perdón, ¿y pueden, como vos decís, liquidar esos convenios? Porque eso no puede China exigir Sí, seguro. que le paguen lo que tiene que pagarle, porque ahí la obra no la paralizaron, No, porque y puede fue culpa de los derivar chinos, fue culpa de en acá. juicios No, internacionales, es un lío etcétera, eso, ¿no? nos vamos a ligar todo. Y el día que no haya un gobierno como Milei, Seguro. pagamos nosotros. Seguro. En la cumbre en este momento en Buenos Aires, el representante del Departamento Sur de Estados Unidos ha hablado del tremendo riesgo que corre América por la presencia de China en su carácter de difusor de su sistema totalitario. Sí, no, es una cosa de loco. Bueno, Hay que entonces escuchar uno cada dice, cosa. ¿y Estados Unidos con el caso de Israel? Ah, Es decir, sí, ¿cómo no, andamos? Bueno, pero Israel, ¿qué hace? ¿Cómo, ¿Qué es daño decir, hace Israel? Primero vamos a imaginar que esa puede ser, como decimos, la estrategia, parte de esa estrategia que está jugando, es decir, para frenar el avance de China, que es obvio, y no soy futurólogo, pero eso no lo va a conseguir porque es imposible.
Es decir, Eduardo acaba de mencionar, que Estados Unidos ha ingresado en una faceta de aislamiento. Y en esa faceta de aislamiento hay un fortalecimiento de China a partir de su condición de primera potencia en este momento económica, en segundo término del bloque del BRICS, que, como decimos, representa ya más de la mitad de la producción global, y tiene casi el 60% de la población mundial concentrada en sus países. Es decir, que ese deseo, podemos decir, de Trump, es evidente que es incumplible. Pero, quería simplemente enfatizar en esto. En el programa anterior, Eduardo había mencionado la persecución de Trump respecto de Brasil, con el tema de que la cuestión arancelaria en principio estaba debida también como un castigo por el caso Bolsonaro. Y entonces Eduardo decía, por ejemplo, pero el caso Bolsonaro es una cuestión política, no es una cuestión económica. E interna de Brasil. Y entonces quería vincularlo con esto, porque el Fondo Monetario Internacional en este momento está haciendo política con el tema de el caso de la Argentina. Entonces, y las reglas económicas entonces las dejamos de lado, ya desapareció eso. No existe. Es realmente es sorprendente esto. Es inédito. Yo jamás hubiese esperado que se hubiese dado el giro de la manera que se ha dado. Es obvio que también, si uno apela a la cuestión de la racionalidad, nosotros hace 15 años atrás no hubiésemos imaginado nunca que una persona como Trump pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y no solamente que lo fue, sino que es reelecto. Sí. Bueno, por la misma razón que jamás hubiéramos pensado o imaginado que un monigote que hacía mohines y gritaba en la televisión termina siendo presidente de la Argentina. En ambos casos, lo que se muestra es la frustración con la alternativa presentada anterior a esa reelección. Obviamente. Que Biden, sí. Hay un montón de cosas que pasan. O Alberto Fernández. Sí. Esas frustraciones generan un retorno o la aparición, como en la Argentina. Es muy complejo porque el tema que al margen de la frustración no viene porque la gente se siente mal y qué sé yo, porque asumió que está mal. Es que está alimentada esa frustración, justamente por los que después van a ser los capitostes. Claro, sí, porque Difundida. Aquí quiero hacer hincapié siempre que enfoquemos ese tema, que en estas últimas elecciones nacionales que se desarrollaron, el balotaje se dirime porque hay un sector que masivamente se volcó a apoyar al gobierno de Milei. Y quiero destacar que ese sector es un sector no mileísta. Hay casi 7 millones de votos que apoyaban, que eran el caudal político que en ese momento tenía Patricia Bullrich. Bueno, hay casi 7 millones de votos. Es decir, de una propuesta que no era mileísta, sino que estaba opuesta, porque el programa que había presentado Carlos Melconian se daba de bruces con el programa que tenía Milei. Es decir, pero los objetivos lo descalificaba, que era inviable. Y eran además distintos caminos, pero iban al mismo lugar. Además, no eran, digamos, mileístas, sino que el tema, además de que estadísticamente era fácil comprobar que esos votos de Juntos por el Cambio se volcaron a La Libertad Avanza, además que no era un misterio porque estadísticamente estaba bien claro, sino porque además fue refrendado en mayo, me parece que unos meses antes, en el año pasado creo que fue, cuando Patricia Bullrich hace la declaración de que ellos habían votado a Milei porque no podían permitir que el kirchnerismo llegara al poder. Claro, sí. Porque ese elemento también es importante
para la consideración de esto. Sí. Aquí está evidenciada una cuestión que tiene que ver con esto de lo que Fermín Chávez llamó la crisis ontológica, porque es un votar para que no llegue aquel o fulano, pero sabiendo que digamos, el gobierno al que estaban apoyando tenía un proyecto que era decididamente destructor de lo nacional, donde el tema de la soberanía era un tema menor, de segunda mano. Bueno, ¿cómo se expresa esa situación económica internacional, esas ayudas, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos, este informe llamativo del Fondo Monetario Internacional cuando dice que la pobreza ha disminuido en la Argentina, con una información que viene, salió ayer, antes de ayer, de ADIMRA, los industriales metalúrgicos, que señalan que nuevamente en el mes de julio la industria metalúrgica está